Queda, por tanto, aprobada. Siguiente moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la recuperación del nivel de prestaciones anterior del Fondo de Garantía Salarial Fogasa y a la puesta en marcha de un plan de choque para agilizar su funcionamiento. A esta moción, en consecuencia de interpelación, se ha presentado una enmienda al Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal. Para la defensa de la moción, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el senador Martínez Aldama, que se va a esperar antes de empezar a intervenir a que haya silencio en el hemiciclo. Señoría, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio. Cuando quiera, señoría. Gracias, señor presidente. La moción que defiendo en nombre del Grupo Socialista, como ya hice también referencia en la interpelación, se refiere a hombres y mujeres de España que están pasándolo realmente mal. Y me gustaría que el Partido Popular así vea esta moción, que afecta, repito, a hombres y mujeres que lo pasan mal. Personas que no cobran el sueldo que debe pagarles su empresa, que ponen su esperanza en el Fogasa para obtener recursos, pero que el Fogasa tampoco está cumpliendo ni en tiempo ni en forma. En definitiva, hablamos de españoles a los que la ley les confiere un derecho, pero no están cumpliendo ni en tiempo ni en forma con ese derecho. Decía en julio, y repito hoy, que la gestión del Partido Popular al frente de Fogasa se puede calificar en dos frases. Una, recorte en las prestaciones. Y dos, falta de medios para hacer un trabajo eficaz y hacer frente a la avalancha de expedientes. Los recortes han sido clamorosos. Se ha recortado de 150 a 120 días y de 3 a 2 veces el salario mínimo interprofesional. Hablamos de un recorte cercano al 40%. Esto hizo el Partido Popular en el año 2012. ¿Les pareció poco? Y este año 2014 hay un nuevo recorte del Partido Popular. Una enmienda que se debatió aquí en el Senado, en esta casa, ha hecho que lo que el Fogasa aportaba a aquellas pymes que tienen menos de 25 trabajadores también desapareciera. Esos 8 días por trabajador que el Fogasa aportaba también han desaparecido. Por tanto, se puede concluir que el Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, tampoco ha escapado a los recortes del Partido Popular. Y repito, afectando como afecta a la gente que tiene acuciantes necesidades. Pero les decía, tampoco ha sido buena la gestión, tampoco es buena la gestión. El retraso en el pago de las prestaciones del Fogasa es también alarmante. El artículo 28.7 del Real Decreto establece que el Fogasa debe abonar las percepciones en un máximo de 3 meses. Y, sin embargo, se dan casos donde se están pagando a 14 meses, 4 veces más que el tiempo establecido en un decreto. Esto es grave, pero también es grave que la crisis ha multiplicado por 4 los expedientes que hay encima de la mesa del Fogasa y, sin embargo, el Gobierno no ha respondido con más medios humanos y materiales para hacer frente a esta situación. Hace pocos meses se acumulaban encima de la mesa del Fogasa
más de 200.000 expedientes de regulación de empleo. No es una cifra inventada, es una cifra que el propio Gobierno dio en una respuesta parlamentaria. La situación, por tanto, es dramática y es evidente que el Fogasa no está funcionando ni responde a las necesidades de una ciudadanía que está agobiada por la crisis. Por tanto, la incorporación de nuevos trabajadores a la plantilla del Fogasa es una cuestión de urgencia, una cuestión imprescindible, pero el Partido Popular, lejos de avanzar en esta dirección, ha tomado la dirección contraria, el sentido contrario, y hay una pérdida permanente de efectivos en las plantillas que han ido amortizando las vacantes, por poner un solo ejemplo. Les repito, la cifra de expedientes superaba los 200.000, afecta a varios cientos de miles de trabajadores, a personas que lo necesitan, y la media de tiempo desde que se presenta la petición de solicitud hasta que se acuerda el pago ha aumentado considerablemente y sobrepasa en algunas partes de España hasta los 400 días. Y una última cuestión. El Fogasa también participa en miles de procedimientos concursales y es citado anualmente a más de 80.000 procedimientos en los juzgados de lo social. Hablamos de que cada letrado debe hacer frente a 675 juicios, pero claro, con solo 129 letrados es imposible acceder a todos ellos. Lo que está ocurriendo es que solamente están presentes en el 30% de los procedimientos. Están ausentes en el resto, en el 70% de los procedimientos. Por tanto, y acabo, señor presidente, la moción que defiende el Grupo Socialista es una moción para mejorar la vida de hombres y mujeres de España que están pasándolo mal y que solamente requieren de dos cosas: de un esfuerzo para eliminar los recortes y recuperar las percepciones anteriores al decreto, y también se requieren más medios humanos y materiales que agilicen todos los trámites pertinentes. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, senador Martínez Aldama. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador señor Iglesias. Gracias, señor presidente. El Gobierno ha planteado como uno de sus objetivos políticos que el pago a los proveedores de las administraciones públicas se realice en los plazos legalmente marcados. Para conseguir ese objetivo ha puesto en marcha diferentes programas, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el de las administraciones locales. Resulta incomprensible que esa preocupación por la necesidad de dar respuesta a las obligaciones asumidas por los poderes públicos frente a los proveedores no se traslade a los trabajadores. Y yo creo que ello es expresión de la escasa sensibilidad social de este Gobierno. ¿Por qué unos trabajadores que tienen legalmente derecho a percibir en unos plazos igualmente marcados desde la normativa vigente no perciben lo que les corresponde en concepto de salarios adeudados por empresas que han devenido insolventes o las indemnizaciones correspondientes derivadas de la extinción de sus contratos de trabajo? ¿Son de peor condición que los autónomos, que los pequeños empresarios que esperan que las administraciones les paguen? Yo entiendo que no. Yo entiendo que sus necesidades, que su situación es al menos igual, si no más apremiante que la de esos otros colectivos. Por tanto,
resulta difícil de admitir y de aceptar ese rasero diferente para unos colectivos que para los otros. La ministra reconocía en la interpelación que se sustanció en el mes de julio que el retraso medio en la resolución de los expedientes era de 216 días. A ello hay que sumar los días que luego, tras la resolución del expediente, se trata en hacer efectiva la transferencia para el abono de esas prestaciones. Esos proveedores que tienen derecho a cobrar de las administraciones, cuando se convirtieron en argumento político de este Gobierno, estaban percibiendo las cantidades que se les adeudaban en plazos muy por debajo de estos 216 días. Por ello, la enmienda plantea que, dado que la Administración incumple sus obligaciones y vulnera la normativa, al menos establezca una compensación por esos retrasos, abonando un interés por el periodo en el que se exceda el plazo marcado para la resolución de los expedientes y el abono de las prestaciones correspondientes. Y esa es la literalidad de la única enmienda que hemos formulado. Dejo para el debate posterior, en el turno de portavoces, otros argumentos. Muchas gracias. Gracias, senador Iglesias. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Aldama, para manifestar si acepta o no la enmienda presentada. Gracias, señor presidente. Desde el escaño, para efectivamente aceptar la enmienda del Grupo Mixto, porque viene a enriquecer y complementar el texto de la moción del Grupo Socialista. Gracias. Muchas gracias, señor Martínez Aldama. ¿Turno en contra? Ya para el señor Fernández Sánchez. Con la venia, señor presidente, señorías, voy a intentar hacer muy breve mi exposición, sobre todo porque ya en la última intervención que hizo la ministra en nombre del Gobierno en el mes de julio, dejó muy claro a los portavoces, principalmente al que hoy presenta la moción, la situación que se encontró con respecto al Fondo de Garantía Salarial y la situación por la que está actualmente pagándose. Yo quisiera ser muy breve en el sentido de que, sobre todo el portavoz socialista, el señor Martínez Aldana, que ha hecho una historia que ha repetido perfectamente, ya consta en el diario de sesiones, la historia de cómo el Fondo de Garantía ha ido pagando, pero creo que también tendría que recordarle también la historia que la ministra le favoreció o le contestó, que este problema no nace, lógicamente, recientemente, no nace en el 2011. El Fogasa se vio particularmente afectado por esta situación de colapso entre los años 2007 y 2011, cuando un gobierno, el gobierno socialista, que era el que lógicamente gobernaba en aquel momento, no quiso afrontar los problemas de la gestión de este organismo tan importante para que los trabajadores, entonces, que era la preocupación de las pensiones en aquel momento, también tuvieran la preocupación del Fondo de Garantía Salarial. Yo quisiera decirle que, mientras que España estaba al borde del rescate, en aquel momento que estaba el Gobierno de Rajoy actuando y ustedes aumentaron el desempleo en 3 millones, hay que hacer también una historia de cómo el Fondo de Garantía Salarial llega a tener cuerpo o vida de naturaleza en este momento. La bolsa de los expedientes sin resolver se situaba en el 2011 en 150.000, porque la entrada de expedientes en 2007 y 2011 se incrementó en un 378%. Señor Martínez Aldana, no ha sido nada de gusto ni plato de gusto que por parte de este Gobierno tenga que decir lo que realmente ha ocurrido, y tengo que decirle que en ese periodo de tiempo que nos encontramos nosotros como Gobierno, el incremento del Fondo de Garantía aumentaron casi en 1.600% el porcentaje del Fondo de Garantía Salarial que había que pagar a los trabajadores. Mire, el Fondo de Garantía Salarial todos lo conocemos, que es el 0,20%, se pagan de la cuota de la base de cotización de los trabajadores. Solamente lo pagan las empresas. Hay que partir de la base que solamente lo pagan las empresas y que, lógicamente, al haber una disminución de empresas en aquel momento, también disminuyó, como es lógico, la aportación que hubo para el Fondo de Garantía Salarial. Por lo tanto, esta cuantía hay que tenerla en cuenta.
Usted habla de prestaciones como si el haber incrementado el Gobierno socialista las cantidades que aportaba a los trabajadores por parte del fondo fuera una especie de una singular prestación económica, yo diría que agradable o por lo menos bien acaecida. Mire usted, todo lo contrario, señor Martínez Aldana. En el Fondo de Garantía Salarial, como en todo, hoy gracias a la reforma que ha existido, solamente se paga por insolvencia y por concurso. Por insolvencia, precisamente, cuando los juzgados de lo social han dado la insolvencia de la empresa. Es decir, que en el trámite procesal que tiene la insolvencia no interviene el Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía no interviene hasta tanto el trabajador no tiene un auto firme de insolvencia de la empresa provisional, y es cuando luego acude al Fondo de Garantía Salarial con los topes que se establecen. Es decir, cuando la empresa es insolvente o cuando, lógicamente, por parte del concurso, que lógicamente también ha entrado la empresa en un sistema de desasosiego económico, son los administradores concursales los que de alguna forma le dicen, lógicamente, al juzgado, o en este caso a los administradores, al Fondo de Garantía, que paguen las cuantías correspondientes a salario con un tope o con un tope máximo, tanto por despido como por salario. Por lo tanto, yo quisiera decir también que en el Fondo de Garantía, como en todo, ha habido unas situaciones que se han creado anteriormente que eran, muchas veces, no voy a decir que sean fraudulentas, pero muchas de ellas se han dado fraudulentamente. Ha habido mucha gente que ha acudido al Fondo de Garantía porque en el propio despido ya estaba incrementado la base de cotización para que pudieran pasar al desempleo y también, como es lógico, para pagar o que pagara el Fondo de Garantía. Por lo tanto, las empresas de menos de 25 trabajadores, tenían unos límites establecidos. Y se lo voy a deletrear o a dar a conocer, por si acaso no lo conoce. A partir del 12 del 2 del 12, el 40% de la indemnización legal, con el tope simple del 0,40%, lo establece, lógicamente, el artículo 52C del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que está pagando nada más que, en este caso, lo que es por concurso o lo que es, lógicamente, por insolvencia. Usted me dirá, ¿por qué ha habido algunos temas fraudulentos? Pues sí, ha habido temas fraudulentos en la Fiscalía. Se han puesto muchas empresas de acuerdo, muchas empresas con trabajadores, para llegar a cobrar el Fondo de Garantía Salarial. Ha habido despidos objetivos pactados con los trabajadores para contar el Fondo de Garantía Salarial. Y en un momento de alegría posiblemente era bueno, pero en un momento, lógicamente, económico, que el dinero de todos los españoles tenga que ser utilizado para ello, creo que no es de recibo. Por lo tanto, en esta situación de que es una oposición a su propuesta, voy a reiterarme lo mismo que le dijo la señora ministra en la última intervención que hizo, y quiero decirle que el Fogasa volverá a finales de 2014 a tener todo resuelto perfectamente a partir de entonces, cuando se harán todos los trámites procesales hechos. Yo sé más, señor presidente, ya en la segunda intervención daré más datos para poder ilustrar, en este caso, al portavoz del Partido Socialista, y de alguna manera también comparto en parte lo que dice el portavoz del Grupo Mixto. Ojalá pudiéramos llegar a la tesitura de pagar con más prontitud, pero sabe usted perfectamente que ha habido una empresa de gestión creada para ello, que ha habido un desborde absoluto en el Fondo de Garantía y que ya afortunadamente se ha quitado ese colapso y ya está pagando puntualmente a todas las empresas y también a todos los trabajadores, porque antes también cobraban las empresas por delegación de los trabajadores. Nada más, señor presidente. Gracias, señoría. Pasamos al turno de portavoces. Grupo Mixto, senador señor Iglesias. Gracias, señor presidente. Enlazando con la intervención del portavoz del Grupo Popular, creo que es necesario recordar lo que es el Fondo de Garantía Salarial, cómo surge y con qué finalidad. El fondo, en efecto, es sufragado con las cotizaciones empresariales, y no me falla la memoria, en torno al 0,20% sobre la masa salarial, como garantía de que quien devengó salarios o indemnizaciones cobrará al menos una parte, la cantidad garantizada, en casos de insolvencia. Con este fondo, los empresarios, a través de sus cotizaciones, mutualizan el afrontar estas obligaciones en los supuestos en los que la empresa no está en condiciones de pagar directamente. No es esta una realidad atípica en nuestro ordenamiento jurídico. Lo mismo ocurre con el Fondo de Garantía de Depósitos en el sector bancario, o igual ocurre con el consorcio de seguros. Esta garantía que se crea no deja de ser una fórmula salarial indirecta más. Por otro lado, hay que recordar que el Fogasa se creó en la Ley de Relaciones Laborales de 1976.
que por lo tanto es un instrumento más de los consensos de la transición, un instrumento más que las reformas que se han producido a lo largo del 2012 y con los presupuestos del 2014 han puesto en cuestión. Compartimos con la moción que es urgente superar el atasco, pero que no basta con ello, sino que es necesario revertir esas reformas que han reducido de forma muy sustancial el ámbito de cobertura. Es cierto que se ha producido una caída de los ingresos generados por ese tipo del 0,20% sobre la masa salarial, pero igual que ocurrió con los mecanismos con los que se afrontaron otras situaciones similares, como el rescate de la banca, cabe plantearse una reforma de los mecanismos de financiación del Fondo de Garantía Salarial para garantizar que los trabajadores mantengan un nivel de protección similar al que tenían con anterioridad, porque solamente esas razones financieras de por sí no justifican una reducción tan importante, en el caso de las indemnizaciones un 33%, en el caso de los salarios pues en torno al 46,6%, que se aplican además sobre realidades de especial vulnerabilidad. El hecho de que los retrasos signifiquen 7 meses más sobre los 3 de tramitación hace que en muchos casos se esté ya a punto de agotar o se haya agotado la prestación por desempleo y, por lo tanto, la percepción de estos salarios que no fueron afrontados por la empresa o de la parte de la indemnización que cubre el Fondo de Garantía Salarial resultan imprescindibles para afrontar realidades y situaciones de necesidad inmediata e imperiosa. Muchísimas gracias. Vamos a votar a favor de la moción. Gracias, senador Iglesias. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Martínez. Eskerrik asko, presidente jauna. Anunciar de antemano que mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta moción, porque responde pues, a las inquietudes que ha demostrado mi grupo parlamentario, tanto aquí en el Senado como en el Congreso, durante lo que ha sido toda esta legislatura y particularmente durante este último año, que es cuando se ha visto de manera mucho más manifiesta el terrible colapso al que está sometido el Fondo de Garantía Salarial. Decía su señoría, como decía también el otro día la ministra, que efectivamente se están poniendo medidas y estaba diciendo que la situación era tan dramática y volvía otra vez a apelar a la herencia recibida por el Partido Socialista, ya que efectivamente el declive del Fondo de Garantía Salarial se inició en el año 2007. No podemos entrar otra vez en esta dinámica del y tú más y de la herencia perdida. La cuestión es que a día de hoy están casi 200.000 personas pendientes de cobrar un dinero que no es un subsidio, que no es un dinero que se les va a dar para hacer frente a una situación de... Es un derecho que ellos han generado durante los años que han estado trabajando para esas empresas que, por circunstancias que pueden ser achacables a la crisis, en la mayoría de los casos, son insolventes para hacer frente a esas responsabilidades. Ustedes se encontraban en una situación dramática en el año 2011 cuando llegaron. Lo han dicho aquí, lo dijo el otro día la ministra. Pero ¿qué es lo que han estado haciendo desde entonces para solucionar esta situación tan dramática? Pues yo se lo voy a decir. En el año 2011 ustedes ganan las elecciones. Lo primero que hacen de las primeras iniciativas de las fuertes que ustedes ponen en marcha es la reforma laboral, que viene a facilitar el despido, descausalizándolo en el caso de los despidos individuales, y que además facilita el trámite para la ejecución de los expedientes de regulación de empleo en el caso de los despidos colectivos, entre otras medidas, dejando fuera de todo el procedimiento a las autoridades laborales. Eso, desde luego, fue un aliciente para que aquellas empresas que tenían problemas, evidentemente, fuesen a la medida de los despidos colectivos, incrementándose así muchísimo el número de expedientes que tenía que tramitar el Fondo de Garantía Salarial. Esto le estoy diciendo que fue la tramitación en febrero del año 2012, sí. En los presupuestos del año 2013, que se aprobaron en el mes de mayo en esta Cámara, ya se había reducido en 150 millones el presupuesto total del FOGASA. Que en el año 2013, además, sufrieron otra rebaja de en torno al 33% del fondo total, y además
congelaron las plantillas. Me está diciendo ahora que en el año 2013, como decía el otro día la ministra y como comentaban también en el debate en la otra Cámara, que están acometiendo medidas para incrementar la plantilla vía, primero, sacándola de la tasa de reposición, en un expediente que todavía está en marcha para incorporar a nuevos funcionarios, pero además con la contratación de interinos. Pues muy bien, es que eso es lo que tiene que hacer, pero eso es lo que tenían que haber hecho ya en el año 2011. Lo que no tienen que esperar hasta que pasen 2 años de trámites acumulados para acabar con 200.000 expedientes, con 180.000 expedientes y 200.000 familias esperando los pagos acumulados sobre la mesa. Y lo que dice la moción es, concretamente, la puesta en marcha de un plan de choque urgente dotando de los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestarios suficientes, pero suficientes a día de hoy. A día de hoy, independientemente de que también los bajasen los del Partido Socialista, independientemente de que efectivamente no todos los expedientes han sufrido retrasos por causas achacables exclusivamente a su gobierno, pero que eso es totalmente indiferente. La cuestión es que a día de hoy todavía tienen la obligación como administración pública de hacer frente a esas deudas, porque además, como bien señalaba el senador Iglesias, fue uno de los acuerdos que se alcanzaba en la transición. Y ni qué de ser tiene que en una época de crisis, en una época además en la que es tan difícil poder acceder a un nuevo empleo, garantizar además que la dotación de esos recursos sea suficiente y que, por lo tanto, se recuperen los niveles contributivos y retributivos que había antes de la crisis, nos parece que también es algo fundamental. Otra de las cuestiones, el tema de la externalización o no la externalización de los servicios. Señores, la tasa de reposición está machacando no solamente a las comunidades autónomas, no solamente a las universidades, no solamente a los entes locales, también a la propia Administración Central del Estado en algunos casos. Y el hecho de que ustedes saquen el Fogasa de la tasa de reposición, evidentemente es algo positivo y que va a tener el visto bueno de nuestro grupo parlamentario. Pero lo que es evidente es que la dotación tiene que ser presupuestaria, pero también humana. Y, desde luego, la oferta pública de empleo para Fogasa que ustedes han sacado va a ser a todas luces insuficiente, porque no va a contar con los recursos suficientes como para que, como dijo aquí el secretario de Estado, en el año 2014 puedan acabar con todos los expedientes tramitados y en línea. Por lo tanto, el apoyo de nuestro grupo parlamentario a esta moción, que, como he dicho al inicio de mi exposición, responde a 2 de las reivindicaciones que ya mi grupo parlamentario planteó en el Congreso a través de una proposición no de ley, y que entendemos que las medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno siguen siendo, por desgracia, insuficientes. Gracias. Gracias, senadora Martínez. Por el Grupo de la Entesa Ciudadana, el senador señor Guillot. Gracias, señor presidente. Señorías, Gracias, señor en primer presidente. lugar, Señorías. manifestar el apoyo de mi grupo a la moción que presenta el senador socialista Martínez Aldama, que con esta moción traslada lo que han sido las reivindicaciones y las quejas de los sindicatos respecto a la situación del Fogasa. Permítame que el enfoque de mi intervención se inicie con una pregunta. ¿Cómo puede ser que a 9 de septiembre de 2014 casi más de 180.000 expedientes que afectan a más de 200.000 trabajadores no están resueltos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo permitimos? Señorías del Partido Popular, ¿cómo lo permiten? ¿Y cómo puede ser que la respuesta que se dé es que la herencia era muy mala? ¿Qué han hecho ustedes en 3 años? Porque no estamos hablando ya de los primeros 6 meses de legislatura. Estamos hablando casi de 1.300 días que han pasado desde el inicio de esta legislatura. ¿Cómo puede ser que haya un retraso de una media de 12 meses en la tramitación de estos expedientes? Y si estuviéramos hablando de las provincias de Barcelona, Madrid o Valencia, la media sería 18 meses, para no hablar de 2 años. Es decir, una situación insostenible e injusta que afecta directamente a los sectores más golpeados por la crisis. Aquella gente que se ha quedado sin trabajo y sin ningún tipo de percepción. Y que la única manera de poder acceder a esta percepción es a partir de la regulación de un expediente que está en manos de un servicio devaluado y recortado por sus políticas. Porque, miren, los sindicatos han trasladado al Gobierno, por activa y por pasiva, que con 400 trabajadores, empleados públicos, que hoy en día están destinados en el Fogasa, en toda España, es imposible
poder garantizar y agilizar la tramitación de estos expedientes. Insisto que son imprescindibles para acceder a las prestaciones. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno? En su momento, recortes. Ustedes cada año han recortado las partidas destinadas a Fogasa. Luego hay que incrementarlas, al igual que las pensiones o las partidas destinadas a las prestaciones por desempleo. Luego hay que incrementarlas y luego hay que tirar del fondo de reserva. Los sindicatos les han planteado un programa especial con carácter temporal de contratación de personal suficiente y necesario para poder garantizar, digamos, el desatascar la actual situación. El Gobierno prefirió externalizar la gestión de este atasco a una empresa. La situación sigue siendo mala o peor. Es por ello, señorías, que más allá de las excusas, más allá de, de hablar de la herencia, yo creo que es importante que ustedes se planteen que tengan la mínima sensibilidad social para poder garantizar que en un breve plazo de tiempo se sale de este atasco y se puedan ir regularizando y tramitando todos estos expedientes. Creo que esto sería, la expresión de una sensibilidad que hoy por hoy este Gobierno no tiene respecto a lo que son los derechos de los trabajadores. Es decir, en este caso, el que puedan cobrar sus prestaciones. Y, señorías y señor portavoz del Partido Popular, obras son amores y no buenas razones. No nos repita la cantinela de la herencia recibida. Díganos usted hoy, después de 3 años de legislatura, cómo va a resolver esta situación que no tiene ningún tipo de justificación y que no se puede justificar bajo ningún concepto. Es por todo ello que mi grupo parlamentario, como decía al principio, va a apoyar esta moción. Creemos que es una moción oportuna, que se presenta en un momento delicado y frente a una situación de atasco que afecta a muchísimos trabajadores y trabajadoras y que la necesidad es que el Gobierno dé respuesta y resuelva el problema. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Guillot. Por el Grupo de Convergencia y Unión, tiene la palabra la señora Candini. Gràcies, senyor president. Gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión vamos a apoyar también esta moción consecuencia de interpelación. Nosotros ya hemos presentado diversas iniciativas y muy especialmente quisiéramos subrayar también lo que se hizo en el Congreso, que era una propuesta no de ley, y una reflexión también al respecto. Señores del Partido Popular, creo que si el conjunto de las fuerzas políticas están de acuerdo en que toda esta cuestión de Fogasa requiere un trato priorizado y corregir el rumbo de lo que está sucediendo, pues deberemos tener alguna razón, puesto que son ustedes que de una manera bloqueada no aceptan ninguna de las reflexiones que se hacen. Porque cuando tenemos más de 190.000 familias afectadas, eso significa que algo está sucediendo. Cuando hay muchos trabajadores y empresas afectados, eso significa que algo está sucediendo. Pero es que además no tiene ningún tipo de lógica, sino todo lo contrario. Denota una falta de sensibilidad social el hecho de que, teniendo en cuenta de que hablamos de personas que se han quedado sin trabajo, con todas las limitaciones y las vulnerabilidades sociales y de supervivencia que ello supone, que las partidas de los presupuestos se recorten hasta el 40%. Si además añadimos el retraso de hasta 14 meses, entonces evidentemente esto plantea una situación muy dramática, muy delicada y muy difícil para todas las personas afectadas. No estamos hablando de expedientes, no estamos hablando de una cuestión retórica, sino que estamos hablando de personas, de familias con unas circunstancias muy, muy difíciles. Por consiguiente, si a los recortes y a los retrasos se añade además la externalización de las funciones de Fogasa o la misma congelación de la plantilla, es evidente que todo ello significa que cada uno de estos distintos elementos agravan las dificultades de esta situación. Tal como decía el senador Martínez Aldama, el Gobierno también ha reducido el apoyo que daba a las microempresas mediante todo lo que Fogasa asumía, es decir, una parte del coste de los
de los despedidos. ¿Y cómo? Mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores que ha eliminado esta obligación de Fogasa de contribuir a una parte del pago de la indemnización por persona despedida, realizada mediante una enmienda que presentamos, que se presentó aquí en el mismo Senado. Es decir, que lamentablemente a veces hay acciones que hacen que cada vez más, habida cuenta de las circunstancias difíciles, pues todavía recortan más las ayudas sociales y, por tanto, se impide una salida a una situación ya muy difícil. Por tanto, lo que hizo el Gobierno fue reducir la responsabilidad de Fogasa para acompañar, en este caso también, a las microempresas en un contexto de crisis, y sabemos claramente que tanto PIMEC como CEPIME, y estoy hablando ahora de agrupaciones empresariales en el ámbito catalán, que es el que más directamente conozco, se han mostrado absolutamente contrarias a esta política del Gobierno contra la pequeña y mediana empresa. Consideramos, por consiguiente, que es muy importante exigir que Fogasa cumpla con todas sus obligaciones, con todos los objetivos que tienen encomendadas, sin ninguna dilación. Las circunstancias dramáticas y difíciles de todas estas familias no se puede ver desde una óptica de expediente, insisto, sino de circunstancias familiares de personas que sufren grandes dificultades. Y, a nuestro entender, no caben excusas y hay que pagar de forma inmediata las prestaciones a las que estos trabajadores tienen derecho. Por ello, insistimos en el hecho de que vamos a votar a favor de esta moción. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el proponente y portavoz Martínez Aldama. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar agradeciendo el apoyo de todos los grupos a esta moción del Partido Socialista, del Grupo Socialista, y lamentar profunda y sinceramente la negativa del Partido Popular. Se ha apuntado aquí en varias ocasiones, y es verdad, tiene narices que después de estar gobernando 3 años, la respuesta que da el Partido Popular a cientos de miles de españoles que lo pasan mal es que la culpa es del Partido Socialista. Mire, en cualquier empresa, si un gerente responsable de dirigir la empresa dice que no le lleva a buen puerto porque no puede con la herencia recibida, automáticamente es cesado. En política igual. Si el Gobierno es incapaz de resolver el problema del Fogasa, es que sin duda es un mal Gobierno. Y no vale ni herencia ni nada que se recibió. Es simplemente ineficacia en la gestión del Gobierno del Partido Popular. Miren, lo mejor es ponerse en situación. Si yo soy una persona que está pendiente del Fogasa porque mi empresa no me ha pagado y he tenido que ir allí, y la respuesta que he escuchado es la que se ha dado aquí por parte del Partido Popular, ¿qué pensaría? Si he sufrido un recorte del 40% en lo que me correspondía, del 40%, y si además, en lugar de pagarme a los 3 meses, me pagan en 14 meses, ¿qué estaría pensando de ese Gobierno? Pues lo que es un Gobierno insensible, porque hablamos de gente con dificultades, y un Gobierno ineficaz, que es incapaz de buscar los recursos y medios para hacer frente a ese drama que pasan muchas personas. Miren, aquí no vale ni retóricas ni juegos florales. La moción es diáfana, es clara y es contundente. ¿El Partido Popular está dispuesto a recuperar las prestaciones que recortó, sí o no? Y, en segundo lugar, ¿el Partido Popular está dispuesto a poner medios humanos, materiales suficientes para desbloquear el Fogasa y que la gente pueda percibir sus derechos y prestaciones en tiempo y forma? ¿Sí o no? La gente está esperando esta respuesta. Lo demás no vale para nada. Y, sinceramente, señor Fernández, cualquier persona que haya podido leer o escuchar que hoy debatíamos aquí esto, que esté pendiente de qué se vota aquí hoy porque le afecta a su vida, escuche su respuesta, estoy convencido que estará totalmente defraudado.
totalmente defraudado. Miren, la ministra se comprometió a que en el mes de octubre iban a estar a cero los expedientes encima de la mesa del Fogasa. A cero. Queda un mes. Queda un mes. Y le digo que no va a cumplir su palabra. Ella misma nos dijo en sede parlamentaria que quedaban casi 140.000 expedientes sin resolver. No va a cumplir su palabra. Por cierto, que también me gustaría hilvanar, porque ya hemos conocido la posición del Partido Popular, esta moción, aprovechar el minuto que me queda, minuto y medio, para hacer una reflexión de fondo sobre la política económica y laboral del Gobierno. De fondo porque el último informe de la OCDE acaba de reconocer lo que aquí se ha denunciado muchas veces por parte del Grupo Socialista y otras fuerzas políticas. Y es que la austeridad, los recortes, la rebaja de salarios de los españoles no nos va a sacar de la crisis, la va a ahondar. Hasta la OCDE ha dicho, igual hemos pasado de frenada. Es que, claro, si los españoles no pueden consumir porque no ingresan, la economía no se va a dinamizar. Pero con un agravante, que de eso debatiremos la próxima semana o la siguiente, con un agravante. Hay un efecto de la reforma laboral pernicioso para la economía española. Hemos conocido las exportaciones del primer semestre de este año. También han bajado las exportaciones. O sea que el Gobierno diseñó una política económica y laboral, básicamente rebaja de sueldos, para exportar más, y ahora conocemos que tampoco exportamos más. Ni exportamos más, ni consumimos más. ¿Pueden explicarnos, entonces, cómo abordamos la superación de la crisis? Señores del Partido Popular, rectifiquen la política económica, rectifiquen la política laboral, rectifiquen la política de recortes y, en este caso en concreto, hagan también justicia social. Hay cientos de miles de hombres y mujeres que necesitan un sí a esta propuesta del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez Aldama. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Fernández Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, voy a intentar de nuevo retomar mi primera intervención, sobre todo al portavoz socialista, perdón, porque de alguna manera parece como si quisiera que nos olvidásemos de todo lo que ellos han hecho. Aquí no cabe hablar de herencia más que de la herencia que tuvo, no sé, mi tatarabuelo en otro tiempo. La herencia que ustedes han dejado no vale para nada y ahora parece que la herencia esta que nosotros hemos cogido, pues hay que olvidarse de ella. Mire, señor Martínez Aldama, si ojalá pudiésemos olvidarnos de ella, si usted hubiera pertenecido a un gobierno serio, responsable, donde realmente hubiesen entregado como hay que entregar las cosas, como hay que entregar las cuentas al día, pero no como la habían entregado, que daba pena. Por lo tanto, este gobierno lo que ha hecho es poner en marcha tantísima patraña como no hemos encontrado en los cajones de todos los ministerios. Y mire, le tengo que decir que lo primero que hicimos fue abordar el problema de la financiación que ustedes dejaron en entredicho. Algo tan llamativo como tener que restablecer y regularizar los pagos de la tesorería de la Seguridad Social favorable al Fondo de Garantía Salarial, que entre el 2010 y el 2011 prácticamente nos dejaron unas pérdidas de 210 millones de euros. Hubo que afrontar eso por parte del Fondo de Garantía. Y sabe usted, se lo dijo a la ministra el otro día, que pusimos en marcha el programa Creta, donde afortunadamente ya le dijo a la ministra que posiblemente a finales de 2014 incluso la mayoría de todos los expedientes se van a tramitar desde antes de 2011. El Fondo de Garantía no es una ciencia cierta. El Fondo de Garantía va absorbiendo los expedientes en función de lo que tiene ya como tal insolvencia y aquellos que van creando los juzgados día a día. Los juzgados no lo crean paulatinamente con números, lo van creando en función de cómo se crean las insolvencias en las empresas en este país, tanto por concurso, tanto por insolvencia a través de los juzgados de lo social. Por lo tanto, puede ser que un mes haya 200.000 solicitudes para el Fondo de Garantía y otro mes, en función de la situación de las empresas o las insolvencias que ha habido por la acumulación de los trámites judiciales y de las sentencias que se ponen, pueden convertirse en 400.000.
Es decir, que no hay ciencia cierta. Ya ha habido que agrupar todo lo anterior que venía desde 2008, 9, 10, 11, agruparlo con todo aquello que ha ido declarando insolvente los tribunales de justicia a partir de entonces. Por lo tanto, hay que hacerlo un poquito más objetivo y no de la forma que usted lo acaba de decir. Pues mire, ustedes yo creo que recortaron también la plantilla, porque no solamente vamos a hablar en el fondo de garantía de las prestaciones, que no son prestaciones, son ayuda o colaboración que hace con las empresas. Y algunos mienten cuando dicen es que han dejado de pagarle a los trabajadores prestaciones sociales. No, lo paga directamente a las empresas, que es distinto. Cuando se ha quitado el pago de 8 días, lo está pagando la empresa, no está pagándolo directamente el fondo de garantía. Por lo tanto, no se le quita nada a nadie. Dejemos muy claro el tema. No se quita nada a nadie. Se está quitando de los días que están aportándose determinados días para que lo pague directamente a la empresa. Porque lo he dicho antes, y soy un profesional de esto. Conozco muchísimos casos, otros no, muchísimos casos de prestaciones de fraude que han absorbido por razón de ese fondo de garantía. Es muy conocido en este país muchas de ellas. Por lo tanto, yo quisiera decirle al señor Martínez Aldana que este Gobierno, en su momento, como usted lo sabe perfectamente, creó 80 vacantes del Fondo de Garantía en el 2013. Y ya prácticamente hemos metido unos interinos por valor de 158 en el año 2014. Es decir, que van a llegar prácticamente a reforzar la plantilla mucho más de aquello que usted tenía permitido o prohibido. Por lo tanto, yo quiero ser muy claro. Aquí no tratamos de agilizar nada, solamente que se cumpla con el deber. Y debo de aquí agradecer también a los funcionarios del Fondo de Garantía Salarial, agradecerles la colaboración que están prestando al Ministerio de Empleo, en este caso al Fondo de Garantía y también a los trabajadores, porque nuestro interés es el primero en resolver estas insolvencias que hay. Pero claro, usted comprenderá y dice que no podemos hablar de herencia. Es muy fácil decir que se agiliza esto. ¿Y cómo se agiliza, señor Martínez Aldana? Pues metiendo plantillas, agilizando expedientes y no que nos encontramos más de 150.000 expedientes sin tramitar. Sin tramitar, señor Martínez Aldana. Dígalo también usted de su Gobierno. Pero claro, eso no se puede decir aquí por lo visto. Aquí la herencia no vale. Pues sí, la herencia vale decirlo porque es un caso muy social y muy tener en cuenta. Justicia social. Pues haberla tenido ustedes la justicia social con los trabajadores, que dejaron ustedes un montón de gente en la calle y un montón de gente sin cobrar el fondo de garantía, señor Martínez Aldana. Por lo tanto, creo que antes de hablar hay que jugarse la boca un poco de justicia social para saber lo que se dice. Yo quisiera decirle a todos los senadores, señorías, que nuestro Gobierno ya ha prometido que antes del final del año 2014, que estamos actualmente, se va a solucionar todo el tema que tenemos del Fondo de Garantía, con plantillas novedosas, con gente que va con el sistema Greta y, lógicamente, se va a poner en marcha todo aquello que está pendiente de hacerse. ¿Pero por qué? Porque hemos acumulado muchísimos expedientes. Pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que el Fondo de Garantía paga por el 0,20 de las empresas y porque lo paga, porque realmente está pagando en función de las insolvencias de la empresa y la declaración de concurso del juzgado de lo mercantil. Ni más ni menos. Por lo tanto, no quedamos aquí a vender o a aparentar que estamos haciendo una venta de justicia social a trabajadores porque no queremos pagarle. No confundamos los términos. Una cosa es el Fondo de Garantía con un derecho a no cobrar las prestaciones que el trabajador devenga en sus salarios que la empresa no le pagó, y otra cosa son las prestaciones sociales que pagan las empresas o que pagan, mejor dicho, el Gobierno a través de la de seguridad social. Por lo tanto, creo que nuestra situación es muy clara, es la misma que dijo la señora ministra el otro día, y queremos, señores senadores, dejar muy claro que vamos a ser tan valientes como lo fuimos a la hora de coger este Gobierno, de dejar las cosas como están claras, muy claritas, y no recibir la patraña que nos encontramos cuando llegamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Llamamos a votación.
Cierren las puertas. Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. El resultado de la votación es presente 237, votos emitidos 237, sí 86, no 148, abstenciones 3. Queda, por tanto, rechazada. Señorías,